Ángela Figueroa Sobrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantada. Bueno, Precisamente bienvenida. porque ahora lo que vamos a hacer es vincular a las hormonas con la obesidad y entender qué incidencia pueden tener también en este tema, que no es menor. Sí, en realidad yo soy endocrinóloga pediatra. Ajá. O sea, trabajo con chicos, estoy en el Hospital Materno Infantil San Roque hasta los 15 años. Y bueno, el tema con hormonas, siempre las mamás le echan la culpa a las hormonas por la obesidad de los Mira. chicos, ¿sí? Entonces siempre vienen para ver si el chiquito no tiene un hipotiroidismo, que es, digamos, como el caballito de batallas de la obesidad. Y en realidad, la mayoría, yo te diría casi el 99% de los casos, no tiene que ver con las hormonas la obesidad, sino que tiene que ver con los hábitos alimentarios y con los hábitos, digamos, en general de estilo de vida. Claro. Entonces, es como un mito, digamos, que porque el chico es obeso porque tiene un trastorno hormonal. En realidad, el porcentaje de trastorno hormonal en la obesidad es bajísimo. Siempre, obviamente, el pediatra lo deriva para que descartemos patología endocrinológica, pero sobre lo que hay que hacer hincapié sobre todo es sobre los hábitos en general, tanto los hábitos alimenticios como, digamos, de hacer deporte. Como dijo Felisa recién, digamos, el cuerpo está hecho para el movimiento y nosotros actualmente sabemos que los chicos se la pasan, muchos chicos, 8 horas de pantalla por día o más quizás. Entonces, por eso tenemos el incremento exponencial de la obesidad en la infancia. Es muy loco porque hay poca actividad en los niños y a la vez una hiperactividad que manifiestan muchos de ellos, ¿no? Es como que tenemos como los dos extremos. En realidad o no se mueven de una manera que ya está como muy exacerbada. Sí, en realidad la hiperactividad, nosotros damos el diagnóstico como hiperactividad déficit atencional, que es el chico que no se puede concentrar en clase, pero es una hiperactividad no productiva, porque en realidad el chico no se puede concentrar en una hoja, no se puede concentrar en una lectura, digamos. Pero en cuanto a la hipoactividad de la pantalla es otra cosa. Los chicos se creen que están haciendo actividad física porque están jugando un deporte en la pantalla y no lo están haciendo. Porque en realidad lo que está pasando actualmente es que los padres están todo el día afuera. No está la mamá, no está el papá, entonces es mucho más práctico ponerle, desde bebé le ponen la pantalla. Y como yo siempre digo, la pantalla tiene todo para provocar adicción. Porque, o sea, tiene color, tiene movimiento, tiene música. Entonces el bebé está todo el tiempo con la pantalla y, claro, se queda quieto. Es mucho más fácil. Le pongo el celular y el bebé está con la pantalla y se queda quieto. Tengan en cuenta que la Sociedad Japonesa de Pediatría tiene prohibido el uso de pantalla para chicos por debajo de 4 años. Entonces, a las mamás hay que decirles esto. O sea, ojo con la pantalla, no la pantalla a los chicos chiquitos. ¿Sí? Y también, digamos, lo que no tenemos y tenemos que darle a nuestros hijos, que es tiempo. Tenemos que darle tiempo a ese chico. Tenemos tanto tiempo para llevarlo al deporte, para llevarlo, para traerlo, para contarle cuentos, para sacarlos de la pantalla, para cocinarles, para ir a la verdulería. Como yo siempre digo, no, mi hijo no come verduras, entonces no le pongo la verdura en el plato. Bueno, vamos a hacer un tour por la verdulería y veamos qué es una selga, qué es una espinaca, qué es un tomate. ¿Te gusta? Como yo siempre les digo, anda con la canastita, con la mamá y fíjate qué te gusta. Armemos menúes divertidos, como brochet, como el plato, porque al chico hay que exponerlo a las verduras, hay que exponerlo a las frutas. Nosotros hicimos una encuesta nacional, saben que tenemos de un 25 a un 30% de sobrepeso en Argentina. Y tenemos prácticamente el 50% de los hogares ¿qué tienen en la heladera? Tienen jugos, gaseosas, agua saborizada. El agua no está. Aguas azucaradas. No está el agua. Vos le preguntás, ¿qué tomás? Y tomo jugo, gaseosa o agua saborizada. O sea, y tienen que tomar agua. Los chicos tienen que tomar agua, tienen que comer verduras, tienen que comer frutas, tienen que comer saludablemente. Y es lo que se ha perdido. Ahora dice, no, pero yo no tengo tiempo, doctora, no tengo tiempo de cocinar. Pero bueno, yo como les digo, un bife o un pollo a la plancha con ensalada, ¿en cuánto demoras en cortar un tomate? Ángela, Sí, volviendo sí. a las hormonas, ¿se heredan? Los trastornos hormonales, los trastornos endocrinos se pueden heredar. Por ejemplo, lo que hablamos en este tema de obesidad, digamos, el hipotiroideo. Si la mamá es hipotiroidea, nosotros tenemos 5 a 1 mayor de relación de trastornos hormonales en la mujer de trastornos hipotiroides, de tiroides, digamos, que en el hombre. La mujer es mucho más susceptible de tener trastornos endocrinológicos de tiroides que el hombre. Uno Por eso conoce vas más a ver, mujeres que varones con tal cual. problemas Y siempre de te tiroides. preguntan, ¿la que engorda o la que adelgaza? ¿Por qué? Porque Tal le cual. echamos la culpa a la tiroides siempre, porque el hipotiroidismo en general, si no está tratado, el chico tiene sobrepeso, puede llegar a tener sobrepeso. No es que todos los chicos con hipotiroidismo tienen sobrepeso. Si el chico hipotiroideo está tratado, no tiene por qué tener síntomas y no tiene por qué tener sobrepeso.
Digamos, dentro de los trastornos endocrinos, los que da obesidad sería el hipotiroidismo y también el hipercortisolismo. O sea, hay chicos que producen mucha cantidad de corticoides o que tienen problemas severos y que vos tenés que tratar con corticoides, digamos, asmáticos severos, renales crónicos, que no te queda otra, o trastornos, digamos, también cutáneos, con erupciones muy marcadas que tenés que recurrir al corticoide. El corticoide produce retención de líquido y produce una distribución centrípeta de la grasa con una jiba, a veces con estrías. Entonces, también le podemos echar la culpa al corticoide, digamos, por el sobrepeso. Pero como yo te digo, el porcentaje de esto en la obesidad es bajísimo. Y pensando en las hormonas de crecimiento en los más chicos, ¿puede haber algún tipo de trastorno que se puede generar precisamente por estos nuevos hábitos de vida que estamos teniendo? El sedentarismo, los ultraprocesados, las bebidas azucaradas. En realidad, la hormona de crecimiento es hormona trófica, o sea que la función de la hormona de crecimiento básicamente es el crecimiento. Por eso hacemos trastornos, tratamiento con hormona de crecimiento en los chicos con bajas tallas patológicas, ¿sí? La hormona de crecimiento además produce una redistribución de la grasa. Vos vas a ver que los chicos deficitarios en hormona de crecimiento tienen una distribución centrípeta, como yo te digo, tienen esa pancita, tienen más panza, tienen ¿verdad? como más tórax, y cuando vos empezás el tratamiento con hormona de crecimiento se redistribuye esa grasa. Pero no es que por un déficit de hormona de crecimiento vos vas a tener una obesidad, tenés una alteración de la distribución de la grasa, pero no es que te produce obesidad su déficit. Entiendo que eso lo detecta el pediatra. En realidad lo debería detectar el pediatra. Sí, nosotros tenemos las curvas hechas por la Sociedad Argentina de Pediatría y yo siempre digo, al chico hay que pesarlo, hay que medirlo y hay que ponerlo en la curva. Y no solamente al chico hay que pesar y medir, hay que medir a los padres. El peso de los padres, bueno, es otro tema. Pero la talla de los padres, si en cuanto a crecimiento hablamos, se construye lo que se llama el carril genético de los progenitores, que es como yo le digo a los papás, es la ruta dentro de la cual el chico tiene que crecer. El chico tiene que crecer dentro de esa ruta. Si el chico está por debajo de la ruta, suponete, padres altísimos, no sé, un papá con 1,85 m y una mamá con 1,70 m y tiene un nene que está por debajo del percentil 3 de la curva por debajo. Bueno, ese chico no tiene una talla normal porque no es lo que heredó genéticamente. O lo opuesto, padres muy bajitos y el chico que está por debajo de la curva del papá. Entonces, muchas veces que le dicen, ¿y a quién querés que salga alto? Claro. Si vos sos bajo. Y en realidad a lo mejor la mamá tiene un déficit de hormona de crecimiento o el papá tiene un déficit de hormona de crecimiento que no se estudia, no se trató y lo hereda el chico. Entonces hay patologías que se heredan, pero tenemos que ver a los padres también. Ángela, ¿dónde se alojan las hormonas? Las hormonas se alojan en cada órgano, digamos, tenemos la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, tenemos el páncreas, tenemos las hormonas sexuales. Entonces, la hipófisis está acá, como los hindúes le dicen, el tercer ojo, por la importancia que tiene. O sea, hay una silla turca que tiene como una silla turca realmente acá en la base del cráneo, y ahí se aloja la hipófisis, y la hipófisis sería como la glándula madre que comanda, que manda órdenes para que funcionen el resto de las glándulas. Entonces, ¿Ese puede ser que actúe con respecto a la saciedad de las cosas que consumimos? en realidad, digamos, el núcleo está un poquito por encima, el núcleo de la saciedad, que es el ventromedial del hipotálamo, que está un poquito por encima, digamos, que actúa cuando nosotros, digamos, comemos, hay un estímulo con el estómago que se distiende, eso manda señales al hipotálamo y entonces dice, estoy saciado, ¿sí? Entonces, a veces no tiene que ver con la hormona, sino con la ansiedad de los chicos muchas veces, que no le das tiempo, porque el chico en realidad tiene una descarga ansiosa, entonces come todo el tiempo porque está amargado, porque lo retó el papá, porque le fue mal en el examen, todo, entonces eso hay una disfunción. Y otra cosa muy importante que yo siempre recalco, los chiquitos que nacen con bajo peso, con menos de 2,5 kilos, en general son hiporéxicos, ¿sí? No tienen mucho apetito. Hiporexia quiere decir anorexia no como, hiporexia como poco, no tengo interés, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las abuelas? ¿Qué hacen las mamás? Llenan el buche. Le meto comida porque no, ¿cómo va a estar bajito? Entonces, le meto comida. ¿Y qué pasa? Se viola el mecanismo inteligente de la saciedad, lo violo, porque es como se rompe, como un interruptor, que yo insisto y se rompe. ¿Y qué después? Después tenés un chiquito de 8 años, 9 años con sobrepeso o obesidad. Y ese es un camino que yo te diría casi de no retorno. Es una cuestión cultural.
una cuestión cultural. Y hay que tener en cuenta que los chicos que nacen con bajo peso tienen todos los órganos más chicos. Y además el páncreas más chico. Acuérdense que el páncreas es el órgano encargado de regular la glucemia. Entonces, si yo a ese chico le enchufo comida, termina con sobrepeso, y es un chico que a lo mejor a los 30 años termina con diabetes. Wow, ¿Por qué? Porque no es suficiente, digamos, la cantidad de insulina que va a bombear el páncreas para regular esa glucemia. Entonces, como mensaje, los chicos que nacen con bajo peso son hiporéxicos, pero es un mecanismo de defensa. Van a estar con el plato, como yo le digo a las mamás, va a estar con el plato, pasa una mosca y miran la mosca. Tiene verde, separo, tiene rojo, separo. Y va a estar, doctora, está 1 hora con el plato. Y sí, déjalo que esté 1 hora con el plato. Pero a la hora no le des galletita porque no comió lo que tenía que comer. O no le des Coca-Cola porque no comió. Como yo siempre digo, el estómago, si es un chico chiquitito, vos tenés que ver, por ejemplo, un chico que pesa 13 kilos y tiene un estómago de 300 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos. Es una bolsita que tengo que llenar con la mayor cantidad de calorías posibles. Y se la rebalsamos. Exactamente, vos le enchufás. Entonces, no, digamos, respetar, digamos, la conducta hacia el alimento. Yo siempre digo, o sea, la conducta hacia el alimento tiene que ser saludable. Si tengo hambre, déjame comer, y si no tengo hambre, no me enchufes comida. Con esa frase nos queremos ir. Te queremos agradecer, Ángela. Gracias, la verdad bueno, que gracias un a placer. ustedes. Un placer escucharte con esta claridad. Personalmente. Sí, tal cual. Insisto con que los pediatras es fundamental también todo esto. Los padres no tenemos por qué tener toda esta información. Además, los padres solo tienen miedo. Me parece que también es fundamental que los pediatras puedan ir detectando estas cosas, ir advirtiendo, ¿no? y guiando a los padres en este recorrido y en este caso, buscando especialistas también que puedan ayudar. Y trabajar en conjunto, me parece que es la dinámica. Totalmente. No llegar a vos cuando ya está todo colapsado, me parece. No, trabajamos en equipo. En el hospital trabajamos. Tenemos un muy lindo equipo con nutricionistas, con psicólogas también, que es muy importante. Una pieza fundamental del tratamiento. El del factor sobrepeso, emocional en la enfermedad y en el sobrepeso. Fundamental. Qué bueno. Muchísimas gracias, Gracias. Ángela. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias.